no es para tanto. Con Miki Blanco y Manuel Valera. Comenzamos aquí los especiales del mes de mayo de No es para tanto, y en este caso lo vamos a hacer para girar en torno a una pregunta. La pregunta es, ¿han envejecido mal las películas de Hitchcock? Lo vamos a hacer escogiendo varias de sus películas y hoy lo hacemos con Recuerda, del año 1945. Manuel Valera, buenos días. Muy buenas, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo sé que con esto me estoy metiendo en un jardín y la verdad es que me duele porque a mí me encanta Hitchcock, así que lo primero que tengo que hacer es aclarar que todos estos comentarios los hago sin olvidar que el lenguaje cinematográfico evidentemente ha cambiado. A partir de aquí me gustaría comenzar por la historia de Recuerda. La película habla de un centro psiquiátrico al que llega un afamado especialista del que se va a enamorar una de las doctoras y que va a resultar ser en realidad un hombre que sufre de una grave amnesia que teme haber cometido un asesinato. Hablamos lo primero del argumento, Manuel. ¿A ti qué te parece la historia? Bueno, la historia está basada, como ya sabemos, en una novela de 1927. Yo no he leído la novela, lo tengo que reconocer. Yo tampoco. Lo he intentado estos días, pero no la he encontrado. Y la historia me gusta. Son 2 horas de película, quizá demasiado larga para mi gusto, que ya sabes que a mí a partir de la hora y media, los 80 o 90 minutos, me parece que una película no debería durar más. Pero la historia me gusta y, de hecho, es la historia de una mujer que está hechizada, que eso es lo que significa Spellbound, el título en inglés de la película que nosotros conocemos como Recuerda. A mí es verdad que la historia me gusta, la historia está bien y creo que hoy podría ser perfectamente un argumento que se llevará al cine hoy. Lo que pasa que para mí envejece mal en cómo se cuenta. Me parece que todo sucede como por azar, de forma atropellada, precipitada. Es decir, se van resolviendo las cosas por sí solas. Veo, no sé si tú lo ves así, veo intervención divina constante en el guión. Yo veo una estructura antigua. En ciertos aspectos. Por ejemplo, el comienzo es eterno. Hay 4 minutos de obertura que además te ponen un cartel y te anuncian así, tal cual, obertura. Totalmente. 4 minutos con una pieza musical, esto es muy dramático, parece que estamos asistiendo a un concierto en un teatro de una orquesta sinfónica. Y después de esos 4 minutos vienen 2 minutos de crédito que ahora serían insufribles. Pensar que en el minuto 6 tú todavía no has empezado a ver una película, esto no tiene ahora mismo justificación. Y creo que es lo que ha cambiado cuando tú dices, ha cambiado el lenguaje cinematográfico, ha cambiado esto, porque si omitimos esa obertura y esos créditos eternos de inicio, la historia a mí me parece que es muy de Hitchcock, se va contando todo sin solución de continuidad, todo te lleva a lo siguiente, de tal manera que si quitas un eslabón, se cae la cadena entera. ¿Podría haberse aligerado? ¿Podría haberse contado media hora menos? Yo creo que sí, pero a mí me parece que la historia está bien contada y que tiene un fallo de guión, simplemente a mi gusto. ¿Cuál? Creo que no es admisible. ¿Cuál? Bueno, al final, cuando el malo, el que verdaderamente ha sido el asesino y que pasaba por bueno, en ese plano de la pistola da la vuelta y se pega un tiro, ¿por qué se pega el tiro? Porque ella, Ingrid Bergman, ha descubierto que él es el malo. Y se lo dice confidencialmente, pero no tiene ninguna prueba. Con lo cual, si ese hombre hubiera decidido mantener su coartada, no habría habido manera de atraparlo. Por tanto, ahí sí veo yo una inconsistencia enorme del guión, que insisto, no sé si está ya en la novela o si es cosa de la película simplemente. No, o sea, a mí ese final también me sorprendió para mal, la verdad. Con respecto a lo que decías, por ejemplo, a mí, en cuanto a los personajes, me parece que hay ciertas incongruencias también. La relación entre ellos dos es una de las cosas que para mí menos se sostienen, es decir, todo sucede en un día, se conocen, se enamoran en un día, se van a la habitación y a los 5 minutos, no sé si a ti te da esa impresión, pero a mí me ha chocado un montón, da la impresión de que llevan 20 años juntos, se hablan como una pareja que lleva mucho tiempo. Eso, desde el punto de vista de hoy, a mí me resulta absolutamente ridículo. Bueno, de él no sabemos nada, que es una cosa que también ocurre en algunas películas de Hitchcock, que tú no conoces, ni por no conocer de él no conocemos realmente ni el nombre hasta el final. Es un hombre sin pasado, no conocemos nada. De ella sí conocemos que es una mujer fría, gélida, que se ha negado a atender a las razones del corazón y que simplemente piensa en su carrera y en lo intelectual. Así se nos presenta. Y esto tiene un cambio no en un día, dices, se enamoran en un día. No, se enamoran en un plano. En el momento en el que se ven, que ella está comiendo y él llega al comedor, esa presentación, ahí ya ves que está enamorada. No enamorada, sino hechizada. Porque asistimos a un flechazo y eso es lo que Hitchcock nos cuenta también, porque si algo sabía hacer era traducir a imágenes y eso es el cine para mí. Y él de inmediato te ha dado el mensaje de que ella está hechizada. En eso puedo estar de acuerdo, es decir, puedo entender que ella queda hechizada, pero lo que no me resulta creíble es que la relación sea una relación consolidada y la venden como tal.
Es decir, puedo entender que ambos queden embobados el uno del otro, no que se hablen ya como se hablaría en una relación de mucho más tiempo. De acuerdo, y en ese caso yo estaría de acuerdo contigo en que lo que es ridícula y lo que no se sostiene es la historia, pero no Hitchcock como director. Hitchcock como director dirige esa historia que puede haber quedado ridícula por el paso del tiempo y la dirige magistralmente. La película no ha quedado antigua, en todo caso lo que ha quedado antiguo es el argumento o el modo de relacionarse de unas personas que a nosotros se nos queda anticuado, como si viéramos ahora mismo una película fiel que reflejara los usos y costumbres del siglo XIX y nos pareciera que en el siglo XIX las cosas no eran así. Uh-huh. Lo que estamos juzgando es si Hitchcock refleja cinematográficamente bien o no una historia, y lo hace a la perfección. Sí, eso es verdad. De hecho, con lo que decías del cambio de las costumbres y de las acepciones culturales de cada momento, creo que, por ejemplo, en la película lo que mejor tiene para mí son los diálogos. Creo que tiene frases absolutamente brillantes. A veces las veo un poco forzadas porque nadie en realidad habla así, pero bueno, en el cine nadie habla como se habla en el cine, ¿no? Mira, me he apuntado algunas, por ejemplo, cuando dicen no hay nada mejor que un matrimonio reciente, aclarar lo de reciente, las mujeres son las mejores psicoanalistas hasta que se enamoran y luego se convierten en las mejores enfermas, pero sí me ha llamado mucho la atención en lo que decías de los usos culturales, una frase, no sé si te has quedado con esa frase, que ella, cuando están en el tren y está totalmente anonadada, le dice, cariño, estamos empezando, no me pegues todavía. Esa frase dicha a día de hoy, claro. Sabríamos lo que ocurriría con esa película, ¿no? Claro, lógicamente, pero ahí lo que está pasado de moda son los valores culturales, ¿no? Hitchcock como director, lógicamente. Entonces yo creo que si Hitchcock viviera, si pudiéramos revivir a Alfred Hitchcock, te haría una película ahora mismo como una obra maestra, porque era un maestro. Y eso se ve en la traducción a imágenes de la historia. Insisto en que yo no he leído el libro. Y bueno, yo tengo una lista de planos, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el plano donde el plano subjetivo donde bebe la leche. Este plano es muy de Hitchcock. Sí. El plano también final de la pistola, que tiene un detalle que además... Pero tiene un detalle de color. El del color, el de la mancha roja. Entonces, en una película en blanco y negro del 45 nos mete un rojo que a mí me recordó luego a la lista de Schindler, ¿no? Cuando Spielberg mete el rojo en el abrigo de la niña, la única nota de color dentro de la historia. Pero sobre todo creo que hay dos detalles de realización que a mí me han dejado anodado y que cada vez que veo la película me gustan, y es cómo retrata a Ingrid Bergman, cómo en los primeros planos de ella está la imagen desenfocada y el foco está en el iris de la actriz. Esto lo hace varias veces, hasta el culmen de la película, cuando ella rompe a llorar y vemos esos ojos llorosos, mientras el resto de la imagen en un primer plano, ojo, está fuera de foco. Eso es una barbaridad, eso es una maravilla. ¿Y dónde coloca normalmente la cámara Hitchcock durante la película? Que está a la altura de alguien que está no sentado, sino recostado en el diván. Es como si todo el tiempo al espectador lo mantuviera. Yo no sé si esto es una impresión o una interpretación, pero es donde está colocada la cámara, como si fuéramos unos pacientes de psicoanálisis que durante toda la película intentásemos recordar. Claro, yo estoy de acuerdo. Mira, ahora que entras en el terreno de la realización, estoy de acuerdo en que Hitchcock en este sentido es un genio. No obstante, yo que intento justificarte por qué lo veo envejecido, es porque, por ejemplo, en ese tipo de planos cortos de los que estás hablando, están muy bien rodados, es cierto que están muy bien rodados, pero a día de hoy, por eso hablo de envejecer, a día de hoy no son nada creíbles, a día de hoy resultarían ridículos. Incido más en este aspecto, en algo que quería destacarte, que también es parte de la realización, que es la utilización de las músicas. Es decir, a día de hoy, esos planos cortos que se van acercando y además reforzados en cada momento, prácticamente en cada frame, con un cambio de música, con la música actuando de manera incisiva, es una realización de aquel momento, que en aquel momento sería muy eficaz, pero a día de hoy está totalmente fuera de sitio. Hoy hay muchos de esos planos que a mí de verdad me resultan ridículos. Creo que si coges a un chaval de hoy, con el lenguaje audiovisual, por supuesto, de hoy, y ve esos planos, no sabe si está viendo una comedia o un drama o una película Claro, negra. Pero a mí me da que lo que ha cambiado, ha cambiado el lenguaje cinematográfico. En el fondo, creo que lo que estamos queriendo decir es que ha cambiado el espectador. Porque lo que estamos viendo en esa película de Hitchcock es a un espectador inocente. Y nosotros, después ya de 80 años prácticamente, lo que hemos perdido es mucha inocencia. Uh-huh. Y esto ocurre en todos los órdenes. Cuando un espectador recibe un mensaje, ocurren los mensajes políticos, en
en los mensajes de información, en los mensajes que nos llegan a través de la ficción, ha cambiado el espectador. Y lo que no podemos pedir es que Hitchcock en 1945 esté rodando una película para los espectadores de 2020. Eso es ilusorio. No, es cierto. Pero mira, yo por ejemplo, a ese respecto, bueno, no voy a entrar en el uso de encadenados o los fundidos a negros, que evidentemente hoy ya no se usan, pero entonces estaban... O en el croma. O en el croma, ¿no? Bueno, son los efectos que había y ya está. Es lo que había en ese momento de forma técnica. Pero creo que, por ejemplo, más allá de eso, si hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, en donde creo que él hierra de forma evidente, es en la dirección de actores. Por muy sorprendente que te parezca. Me parece que Ingrid Bergman no está mal, pero bueno, su personaje es así, muy inocente, aunque creo que demasiado, pero bueno, es un personaje muy propio de la época. Pero él, Gregory Peck en concreto, creo que está lamentable. Sí. Es decir, Sí. esa intensidad en su personaje, la forma que tiene de desmayarse, las caras Totalmente. de susto que pone, parecen un chiste, de verdad, parecen un chiste. Ahí estoy de acuerdo totalmente. Además me ha llegado a agobiar el que cada intervención suya parecía al borde de un síncope constantemente. Y esto es inaguantable. A mí no me ha gustado nada Gregory Peck y sí me ha gustado mucho Bergman, que creo que está estupenda, tiene 30 años en ese momento y está en lo más alto, con una gestualidad muy comedida, como a mí me gusta muchísimo, con un solo movimiento de ceja te lo está diciendo todo. Yo creo que ni siquiera estuvo dirigida y que Hitchcock estuvo ya todo el tiempo, el resto de su carrera, buscando a Ingrid Bergman sin encontrarla y sin poder sustituirla. Bueno, yo aparte de eso ya, pues lo que te comentaba. Las cosas que más me han llamado la atención son el uso exagerado de la música, que es verdad que era típico en esa época, pero no me parece bien que acompañe cada cambio de sensación y cada sentimiento en cada giro de la película. No, eso me parece que no queda bien. Pero bueno, él lo hacía mucho y a mí particularmente no me gusta. Hacía muchas otras cosas bien. Yo realmente, mi resumen, no es que sea una mala película, jamás diría eso, pero me parece que con los ojos de hoy se hace muy difícil de ver. De hecho, yo no la recordaba. Y cuando la he visto ahora, sobre todo creo que me ha perjudicado mucho lo que te decía Gregory Peck. Me parece que el personaje está totalmente fuera de sí, fuera de sitio. Y luego, bueno, la historia no está mal, pero me parece sobre todo lo que te decía al principio, que todo ocurre de una forma precipitada. No sé, quizá hoy estamos acostumbrados a guiones más redondos en el sentido de que todo va más cerrado y más justificado. No lo sé, pero... Y más sutil. Sí, todo es más sutil. Más todo, sutil. Eso es, esa es la palabra. Todo es más sutil y aquí es todo demasiado explícito. Y sobre todo, bueno, me llama mucho la atención y creo que es en lo que se ve que desde el punto de vista de imagen y cultural ha envejecido, es en el que están fumando todo el tiempo. Sí, claro. Bueno, yo sí creo que es una obra maestra, que es un peliculón. No es de las mejores de Hitchcock, pero es que tiene muchísimas muy buenas. Me quedo con sus toques de humor, me quedo con el momento del suspense, cuando se le cae la carta a la nota y entra todo el mundo y estás ahí. Esto es una escena que se puede seguir viendo constantemente. Pero sobre todo, a mí me parece que él es un maestro a la hora de crear un clima. Y los personajes son raros, todos son raros, son extraños, todos son presuntamente culpables. No te puedes fiar de ninguno. Y pasa el tiempo, se te olvidan detalles concretos de la trama, pero tú sigues pensando que la película constituye un modo de amenaza para ti. En eso, y en esta película en concreto, Hitchcock tiene mucho de Edgar Allan Poe. Te olvidas de detalles concretos de la trama, pero el clima sigue persistiendo dentro de ti, y eso es de una maestría indudable. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, Manuel, aquí lo dejamos. La semana que viene nos vamos a 1954 y hablaremos sobre La ventana indiscreta. Maravilla. Hasta entonces. Hasta entonces. No es para tanto. Con Miki Blanco y Manuel Valera.